El día de hoy vamos a conversar con el señor Rodrigo Gil. Él es investigador del Instituto de Estudios Peruanos acerca de la descentralización. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Bienvenido a JN Noticias. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto conversar con ustedes. Gracias a usted también por aceptar la entrevista. Como sabemos, las manifestaciones y protestas se han puesto en el tapete otra vez. El tema de la descentralización y el divorcio de Lima con las regiones. Estos hechos entonces son pruebas palpables de que fracasó el proceso de descentralización. ¿Cómo lo ve usted? Sí, definitivamente parte de las demandas, de las consignas que hoy en día se pueden ver en las protestas que suceden en todo el país tienen que ver con una raíz común que proviene de un proceso de descentralización que tiene más de 20 años en curso, que comenzó en el año 2002 y que ciertamente ha generado más problemas y retrocesos eh, que beneficios y virtudes y que, bueno, hoy en día desencadena en cierto modo también los reclamos de los manifestantes que se movilizan en todo el país. Así que sí, hay ahí hay un punto de partida allá por el 2002 que hoy en día lo podemos todavía seguir viendo. Entonces, ¿cuál cree que es el error del gobierno central y cuál es su responsabilidad en el abandono de algunas regiones? Me parece que en parte tiene que ver con las responsabilidades de este gobierno, pero también tiene que ver con las responsabilidades de los gobiernos anteriores que no hicieron nada virtualmente, digamos, para corregir los problemas del proceso de descentralización. Creo que uno de los grandes problemas y que la descentralización en un inicio trató de resolver fue el problema de integración en las regiones, ¿verdad? La idea era tratar de, pues, de buscar generar territorios que sean integrados, que no correspondan, digamos, solamente a algunos departamentos aislados entre sí, sino más bien conectarlos dentro de una lógica sectorial, territorial, Ujú. económica, que trajera progreso para las poblaciones en el país, de manera además, digamos, bien planificada, ¿no? Y lo que se quedó como una intención fue eso precisamente, ¿no? Que no hubo realmente una integración más allá de los primeros esfuerzos para poder, digamos, tratar de conglomerar en unidades territoriales más amplias a las regiones. Entonces creo que eso es uno de los problemas de partida que no se han corregido aún el día de hoy. Claro, porque recordemos que se han cumplido 20 años desde que se implementó el proceso de regionalización. ¿Llegó a concluirse entonces este proceso? ¿Cómo lo ve usted? No, ciertamente no se ha concluido. Como decía, el problema de la separación, digamos, entre las regiones, de las divisiones que pueden haber y también una fuerte presencia del centralismo limeño, digamos, donde al final muchas de las decisiones asociadas a los recursos que se les pueden disponer a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, quedan Ujú. supeditadas al control central, digamos, del gobierno central. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que no solamente las poblaciones, digamos, no ven un progreso, un desarrollo como se les prometió y se les ha venido prometiendo permanentemente, sin resultados que puedan pues ir de la mano con esas promesas, sino que al mismo tiempo se han ido dando cuenta que muchas veces el gobierno central es el que tiene, digamos, la sartén por el mango y que dispone o no de recursos para las regiones, para los gobiernos locales, y bueno, entonces ahí hay un foco de conflicto, ¿no? Entre, digamos, en la población que reclama más recursos y el gobierno central que quiere retener de alguna forma también estos recursos y que no los puede, digamos, disponer, ¿no? Y ojo, también ahí hay un tema asociado no solamente, digamos, a la performance y al desempeño del gobierno central, que como digo, no ha resuelto en todo este tiempo estos problemas, pero también hay un problema ahí asociado a los propios gobiernos regionales y a los gobiernos locales, que tiene que ver con la eficiencia, digamos, del gasto, de la ejecución, de los Ujú. recursos que disponen, que muchas veces son mal utilizados para intereses personales, agendas muy grupales, muy recortadas y que no buscan el beneficio de las poblaciones a las cuales representan. Ah, Entonces acá hay un doble juego, ¿no? Entre la problemática
de larga data del gobierno central y de un mal diseño de la reforma de la descentralización, pero acompaña esta problemática la magra performance de los gobiernos regionales y los gobiernos locales al momento de ejecutar estos recursos y que muchas veces los utilizan para, como digo, beneficiarse particularmente. Asimismo, también se han gastado menos de los recursos que estaban destinados para dichas regiones y precisamente ahí quisiera hacer énfasis porque según el portal de transparencia de economía del MEF en octubre del 2022 señaló lo siguiente, que 13 de los 25 gobiernos regionales han gastado menos de la mitad de sus fondos destinados a obras públicas. ¿Qué lectura entonces le da a esta situación que le he planteado? Sí, ahí hay dos cuestiones que me gustaría resaltar. La primera tiene que ver con el diseño mismo de la descentralización. Se les dio competencias, funciones, recursos a las regiones prácticamente de un momento a otro, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, se les brindó las mismas competencias y funciones a los gobiernos locales, a los gobiernos municipales, distritales, sin pensar en la cuestión técnica asociada a estos recursos. Básicamente se descentralizó funciones y competencias, pero no se pensó cómo se iban a diseñar, priorizar políticas, programas regionales, sectoriales, una capa técnica a nivel de las regiones que pudiese implementar aquellas cosas que trataban de hacer de la manera más eficiente. Eso por un lado. Y por otro lado, hay un tema también asociado acá a, digamos, quiénes son los que llegan al poder en las regiones, al poder político, a los gobiernos regionales. En el sentido de que hemos visto durante los últimos 20 años que ha habido pues una predominancia de los movimientos regionales, ¿verdad? Ganando permanentemente o mayoritariamente en las regiones en las cuales compiten, pero que por por una mala preparación en cierto modo de quienes llegan al poder y por unos escasos incentivos para priorizar esfuerzos de desarrollo integral en sus regiones, pues ven que su mandato es de corto plazo, ahora más que nunca que no hay, digamos, desde el 2015 una reelección inmediata para gobernadores regionales. Ajá. Entonces, lo que buscan hacer es utilizar esos recursos que tienen en un momento dado para hacer obras, para favorecer a aquellos, digamos, que votaron por los candidatos en el momento electoral, pero no para favorecer a toda la región, o para favorecer a quienes brindaron recursos de campaña, ¿no? Y de alguna manera poder dar como una contraprestación, digamos, a lo que se les dio, se les brindó para hacer una campaña electoral. Claro. Entonces, los incentivos para promover un desarrollo e invertir esos recursos de manera sostenida no están dados. Así también me gustaría poder conversar con respecto a los gobernadores regionales, cómo manejaron los recursos, por ejemplo, en el tema de salud y de educación, que también sería importante tocar, ¿no? ¿Cómo los manejan ellos? Sí, hay una cuestión también obviamente importante en el sentido de que virtualmente lo que hizo la descentralización es decirle o brindarle, digamos, a todas las unidades, a los órganos de gobierno descentralizado, darles competencias para realizar obras básicamente en casi todos los sectores, ¿no? Incluido salud, incluido educación, incluido diversos sectores. Y entonces lo que hay es un serio problema de coordinación, de planificación, de priorización de líneas a seguir por parte de todos los órganos descentralizados que en momentos de crisis, como lo que hemos vivido durante los últimos años, no logran ponerse de acuerdo para, de nuevo, priorizar cuáles son aquellos ejes sobre los cuales tienen que focalizarse para poder perseguir un desarrollo mucho más acelerado, más en momentos de crisis, y sobre todo en el sector educación y en el sector salud, como menciona. Si a ello le agrega a usted que el gobierno central tiene sus propios problemas también, se vuelve pues un caldo de cultivo y es un escenario caótico para que la población se sienta insatisfecha y que, bueno, veamos de alguna forma también en estas manifestaciones y en otras este rechazo a lo que ha sido la reforma de descentralización. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado un poco más y haber conversado acerca de este tema muy importante para todos los peruanos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.